Tadeo Castiglioni, que es periodista, experto en relaciones internacionales. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, un placer. Muchas gracias. Hablemos de todo este cisma en suelo europeo, por favor. Bien, estamos viendo un panorama de cambio en Europa que en realidad va reflejado debido a la grave crisis económica que atraviesa el continente europeo arrastrado por la guerra en Ucrania, la mala gestión de los gobernantes europeos ante este conflicto, la continua beligerancia. Y en medio de todo esto se ha abierto el panorama a esta caja de Pandora que representa el auge de la extrema derecha. Pero si podemos hablar de un campeón electoral el día de ayer, yo creo que fue la abstención, en los cuales se ha demostrado nuevamente que un importante porcentaje de la población en Europa no confía ni cree en el Parlamento Europeo, en estas elecciones de la Unión Europea, sabiendo que gran parte de las decisiones de la Unión Europea las sigue teniendo el Consejo Europeo y no necesariamente el Parlamento. Esto es algo interesante porque casi todas las decisiones en materia de relaciones internacionales o de la estructura o el camino a seguir dentro de la Unión Europea lo sigue definiendo el Consejo Europeo y no la Eurocámara. En otro contexto, creo que es importante remarcar que tanto en España como en Italia más del 50% de la población se abstuvo en esta votación, no acudieron a la urna. Los números incluso en Italia eran del 48-49%, algo similar también en España. Pero más allá de toda esta transformación, no estamos viendo un cambio estructural dentro de la Unión Europea, en lo cual el Partido Popular Europeo sigue teniendo mayoría y es probable que von der Leyen sea reelecta como presidenta del Parlamento Europeo. Pero más allá de esto, estamos en medio de un cambio en los cuales los pueblos han empezado a hacer ruido y a hacerse escuchar ante tanta abandono de parte de las autoridades en los diferentes países. Creo que el ejemplo de Francia y lo de Bélgica es el más fuerte, protesta que han venido acarreándose durante años y que ahora en lo electoral se ha visto repercutido con los resultados que se han dado en contra de Emmanuel Macron, también en Bélgica y en Países Bajos las amplias protestas de parte de los movimientos campesinos también se ha hecho mella en lo electoral y todo esto pinta un panorama bastante interesante dentro de la Unión Europea que bueno, habrá que analizar cómo continúa evolucionando en los próximos días. Hemos visto también un fortalecimiento de posiciones como la del primer ministro Víctor Orbán en Hungría y también de Smer en Eslovaquia del primer ministro Robert Fico, que fueron elecciones bastante complicadas tras el intento de magnicidio que sufrió, acusado según él por su posición en contra de la guerra en Ucrania. Sigue con nosotros. Tadeo Castiglioni es nuestro analista invitado a esta hora, periodista, experto en relaciones internacionales. Aquí hay múltiples interrogantes y nosotros hemos vinculado este tema a nuestra pregunta en la red social X. Así que vayan tomando información, conceptos. Tadeo es un experto en el tema y luego de eso pueden responder nuestra pregunta. Hablábamos, Tadeo, de que esto es histórico lo que está ocurriendo. Y digamos si este desplazamiento es para un lado o para el otro, para la izquierda, para la derecha. Y ahora también se suma un extremo más, que es la ultraderecha. Bien, no hay un cambio estructural. Si bien ha sido una elección muy buena de la ultraderecha, se ha movido, vamos a decir que el amperímetro se ha movido hacia la derecha en este contexto europeo, pero hay que ver cuánto de este voto en realidad es un voto castigo por la mala gestión gubernamental que se ha llevado, por ejemplo, en Francia. Sabemos que Marine Le Pen en Francia tiene un techo electoral que no es más allá del 40%. Esto se ha visto reflejado en las elecciones presidenciales y en las elecciones anteriormente internas por el Parlamento francés. Por lo cual hay que ver en las próximas semanas cómo esto evoluciona. Gran parte de la abstención también es importante a tenerlo en consideración. Y el auge, si bien en países como Alemania la extrema derecha ha avanzado, en Italia la Liga Norte tuvo una elección paupérrima
En la elección anterior de la Unión Europea había sacado 17% de los votos. Ahora la Liga Norte de Matteo Salvini, el viceprimer ministro, no ha superado el 5% de los votos. Por lo cual vemos que se ha acomodado un poco la balanza. Vox en España, si bien ha tenido casi una participación del 10% de los votos, sigue siendo minoritaria dentro de las facciones y dentro de la representación interna del país. Si bien ahora van a tener su reflejo parlamentario en la Eurocámara, esto también podríamos decir que no estamos hablando de un auge de la extrema derecha, sino que un descontento generalizado del pueblo, en gran medida por la falta de políticas hacia lo interno en la Unión Europea, ya que muchas de las medidas que se han estado tomando ha sido hacia lo exterior, hacia apoyar países que nada tienen que ver con las problemáticas actuales de la Unión Europea, con un intervencionismo continuo por parte de la OTAN, tanto en el conflicto de Ucrania como también el apoyo hacia el genocidio que está llevando a cabo Israel en contra de la Franja de Gaza. Creo que muchas de estas cuestiones ha repercutido en lo electoral y hay que seguir analizando hasta qué punto esto que estamos viviendo va a tener su lugar y si esto va a aumentar o no. Pero aún así, muchas de las facciones que acaban de ganar, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia o otros sectores, si bien han tenido una posición más bien neutral, hay que ver hasta qué punto se van a seguir manteniendo en esa línea o si igual van a seguir metiendo más leña al fuego en el conflicto ucraniano, que creo que es lo que más hay que prestar atención en estos momentos, ya que la actualidad europea se va a ver reflejada también a lo largo de este conflicto. ¿Por qué dicen que perdió y que perdió por paliza Macron? Ayudemos a entender esto que rueda en Latinoamérica, por favor. Bien, lo de Macron fue totalmente estrepitosa, una derrota totalmente inesperada. No se esperaba estos resultados electorales en los cuales Marine Le Pen duplica en cantidad de votos a Macron. Habíamos visto a un Macron incluso muy confiado dentro de Francia, con el pecho erguido y sacando y haciendo propaganda, pero esto no se ha visto reflejado en lo electoral y ha sido víctima de un voto castigo por su mala gestión gubernamental. Y esto hay que volverlo a decir. Las protestas de los chalecos amarillos, a los cuales la única respuesta fue la represión, el papel también beligerante de Macron en los países del Sahel, en el África, su acción también en la Polinesia y todas sus políticas en contra de cualquiera que quiera rebelarse al dominio colonial francés. Y esto sumado también a la falta de políticas internas ha terminado repercutiendo electoralmente y una verdadera paliza que un oponente, Marine Le Pen, que no tiene una imagen positiva muy alta en Francia, te haya duplicado en cantidad de votos, pues era muy merecido y creo que lo de adelantar las elecciones, disolver el Parlamento, es una medida que lógicamente representa y da a entender una dura derrota electoral. Imagínense si en Venezuela se disolviera el Parlamento. ¡Ay, Dios! Sin embargo, Macron tuvo que hacer ayer esto que Tadeo está comentando. El presidente francés declaró que disuelve la Asamblea Nacional para convocar a elecciones anticipadas debido a los malos resultados obtenidos en los comicios en las elecciones europeas. Su alianza perdió, ay Macron, el que se mete con Venezuela se seca, su alianza perdió 15,2 obtuvo de votos y 32,4 obtuvo Le Pen, o sea que hablamos de este 15% de diferencia. Ya para cerrar, Tadeo, algunas impresiones, algo que te quedó por decir acá en este análisis y que te parece que vale la pena recalcar. Son muchos países, sin embargo, la sensación es que ya la ultraderecha logró lo que quería. Y a esta hora, hasta algunos integrantes del gabinete de Netanyahu se burlan de sus pares europeos. No es poco lo que está pasando en este panorama. No es poco, bien indicas el tema de qué hubiera pasado si sucede esto en algún país latinoamericano. Yo creo que hay una gran hipocresía porque la participación de estas elecciones ha sido del 51-52% de los votos en Europa en general,
Y hemos visto cómo la Unión Europea se entrometía en elecciones, por ejemplo, en Venezuela, diciendo que las participaciones eran bajas, que no había representación electoral, y ahora lo vemos reflejado también dentro de la Unión Europea. Hay una gran hipocresía dentro de la Unión Europea, dentro de los diferentes manejos. A nivel general creo que no hay un cambio estructural, se va a seguir manteniendo por más auge de esta extrema derecha, hay que ver cómo se terminan posicionando. Generalmente el lobby de diferentes sectores, principalmente el armamentístico, el lobby bancario en la Unión Europea es bastante amplio, por lo cual muchas de estas personas que vienen a romper esquemas muy probablemente terminen votando y alzando la mano en contra de los que muchos de sus factores y de sus promedios y de sus discursos internos que manejan, no creo que se van a ver reflejados dentro de la Unión Europea. Se abre un panorama muy interesante que hay que seguir con mucha atención, pero dentro de todo esto creo que ha sido una derrota para aquellos que siguen manipulando, siguen atacando y siguen preocupándose por lo que sucede en otras partes del mundo y no preocupándose por sus propios pueblos. Un gran saludo, muchas gracias. Muchísimas gracias.